hay un estudio muy curioso que recoge que en los semáforos, ¿vale? Cuando se hace una parada en el semáforo, que mi papá no se ponga con el WhatsApp o mirar el teléfono móvil. ¿Qué está haciendo la gente que nos rodea, ¿no? Nos ponemos a pensar y están ocupando su mente en las pantallas, ¿no? A nivel narrativo, en lugar de llamarnos depresivos, hoy estoy depresivo. Bueno, estoy conviviendo con una depresión que se está apoderando de mí. ¿Cómo le voy a hablar a la depresión? Le voy a escuchar lo que me dice, ¿no? De manera que nos empezará a llevar la contraria. Las conductas adictivas está el sexo puramente dicho y el trabajo cuando incluye poder. Entonces, parece que la persona no se termina de saciar buscando, cuando está experimentando cada vez más que necesita repetir. Hay algo que deben de saber las personas, ¿no? Que aunque la ciencia y la técnica nos falle, el arte sobrevivirá y las ganas de tirar para adelante nunca se van a acabar. Buenas tardes, bienvenidos a todos a La Playita 0.0, al episodio número 22. En el día de hoy tenemos la verdad que un invitado que es muy diferente al resto de invitados que hemos tenido, porque hemos visto siempre la parte de la adicción desde primera persona, ¿no? Desde el punto de vista del paciente, y en este caso traemos aquí a un psicólogo con muchísimos años de experiencia, con más de 26 años de experiencia en lo que es las terapias individuales, de psicología, de familia, de parejas, ¿no? Pues bueno, al final ayudando a las personas. Y bueno, también muchos años, creo que eran unos 18, tengo por aquí la chuleta. 26. 18 como profesor de la Universidad de Huelva, ¿vale? Y bueno, actualmente es psicólogo en el Instituto Andaluz de Salud Cerebral y sigue siendo profesor en la Universidad de Huelva. Es todo un honor contar con Javier Torres, psicólogo especializado. Bienvenido a este podcast, Javier. Muy buenas, muy buenas. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy a gusto de haber aceptado esta convocatoria, esta iniciativa que me parece muy interesante para poder alentar a las personas que están sufriendo, ¿no? Que están pasando por una temporada un poquito complicada y ver los recursos que están a disposición. Yo primero quería empezar con una pregunta que es, porque tú has hecho un montón de cosas, o sea, es una barbaridad de la cantidad de años que llevas dedicado a la psicología, ¿no? Entonces, ¿cómo te da a ti por la psicología? ¿Qué en tu infancia, en tu adolescencia o en qué momento empiezas a pensar tú que tu vocación, porque al final yo pienso por lo que te conozco que para ti es un trabajo totalmente vocacional, que es tu pasión. ¿En qué momento te decantas tú por la psicología? Sí, el acercamiento a la psicología es para ayudar a las personas. Y entonces, pues, estuve una temporada reflexionando, haciendo una interiorización, a ver a qué me sentía yo llamado. Y entonces, pues bueno, barajando diferentes posibilidades, pues una de ellas era las ciencias de la salud y bueno, pues en este caso, hacer una apuesta por acompañar a las personas que están sufriendo procesos difíciles, ¿no? Y cómo poderlos ayudar a buscar soluciones. Entonces, bueno, pues estuve ahí navegando y viendo las posibilidades y pensando que esta sería una buena opción. Me hice un planteamiento, en primer lugar, a nivel vocacional. Me llegué a plantear la vida religiosa, la vida espiritual, y en la teología encontré algunas herramientas, pero no me fueron suficientes y quise complementar. Entonces, bueno, la llamada que sentí no estaba más tan vinculada con la religión, que también, ¿vale? Porque me considero una persona religiosa, pero quise dar un salto desde la educación especial a personas que tienen algún tipo de trastorno neurológico o alguna dificultad. Entonces, en el magisterio y la educación especial fueron, digamos, mis primeros pasos en la primera promoción de la Universidad de Sevilla, que aún estaba en Huelva, y poco a poco, bueno, pues me fui iniciando a la psicología, ¿vale?
La Universidad de Salamanca fue mi despertar allí en la Universidad Pontificia de Salamanca y en la Universidad de Salamanca, donde tuve la suerte de encontrarme con unos profesores que inicialmente fueron clases teóricas, pero poco a poco me fui acercando a sus gabinetes profesionales, ¿no? Donde detrás de un espejo tuve la posibilidad de ir ensayando y que me fuesen monitorizando, ¿no? Para aprender las técnicas de psicoterapia. Con lo cual, los procesos crónicos, me doctoré en discapacidad y en el tema del estrés. Mi tesis doctoral fue sobre el estrés laboral, en este caso con cuidadores formales que acompañan a personas mayores en el ámbito residencial. Sí. Pero poquito a poquito me fui dando cuenta que el dolor crónico, ¿sabes? Y las adicciones, pues también eran una constante en este encuentro, ¿no? de la psicología. A nivel familiar, pues hubo dificultades, ¿no? Con respecto a algunas personas que tenían diagnosticado un alcoholismo, ¿no? Entonces el doctor Cristóbal Gangoso Aragón, fundador de ARO, allí en Huelva, fue quien, digamos, me abrió las puertas del hospital Juan Ramón Jiménez, donde tuve ocasión de recibir una primera formación en la cancha de hospitalaria asistencial. Me fui animando y entonces, bueno, pues poco a poco mantengo una amistad y una supervisión por parte suya, que es un maestro. Fuimos más allá de las adicciones, ¿no? Porque entendemos que las adicciones están salpicando diferentes áreas de la conducta, de la personalidad, de la educación. Y bueno, pues en el ámbito mío de la psicología vi que se quedaba corta desde la educación especial. Prosperé a la psicología, pero encontré en el doctor Álvaro Moleón Ruiz, psiquiatra, que es nuestro coordinador, pues una oportunidad para completar la psicología con otras especialidades médicas que son coadyuvantes, son colaboradoras para tratar cada una de las dimensiones de la persona, ¿no? Adicta o no adicta, pero que tiene una serie de carencias y una serie de cuestiones que tratar, no solamente a nivel personal, sino también en el ámbito familiar, en cuanto a las relaciones de pareja, en su alimentación, y una apuesta totalmente por la recuperación de la persona, ¿no? Por sanar a aquella persona que se ha quedado tocada o que se ha quedado alterada, ¿no? por el contacto con las drogas. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por acudir aquí a la playita. La verdad que es un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Aquí se está muy bien, muy fresquito. La primera pregunta que yo tengo es, después de 26 años que llevas ejerciendo en la profesión, ayudando a personas y habrás visto, me imagino que de todo, ¿cuál cree que es el anhelo que el ser humano busca para una recuperación? Sí. ¿Cuál cree que es el anhelo? Yo creo que es una búsqueda de la libertad, de encontrarse libre para tomar decisiones, para emprender un camino, ¿sabes? Un modelo de agencia. Porque los primeros pensamientos que llevan a la persona adicta o que tiene una conducta adicta a meterse en un camino de autodestrucción no tienen los razonamientos que después van conllevando cada uno de estos procesos, ¿no? Y de estos pasos. La persona necesita ser libre, ser feliz, estar tranquila. Tener paz. Y tener una paz interior, exactamente, que es la que ayuda a tomar decisiones y a llevar una calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, realmente está subestimado el concepto de autoestima por los primeros, el boom que tuvo en algunas universidades de la importancia de la autoestima, pero realmente el quererse demasiado, estar demasiado satisfecho con uno mismo y el quererse que lo controla todo, en el ámbito de la personalidad nos muestra que hablar de autoestima no es necesario que una persona con la autoestima alta pues no esté libre de otras dificultades, ¿no? Como caer en la delincuencia o caer en conductas adictivas. Entonces, manteniendo el concepto de la autoestima un poquito equilibrado porque puede llegar a la euforia ilusoria también. Correcto, sí. Creerte por encima, un estado de hipomanía en el sentido de creerte que estás por encima, de que vas a controlar, que vas a llevar adelante tu vida con la sustancia o sin la sustancia, pero con un tóxico. Y en esta idea de partida realmente hay una falla
digamos, bastante importante porque es un proceso de contaminación y de exterminación de la persona bastante abundante. Pero las personas lo que quieren es estar bien, ¿sabes? Estar a gusto y poder estar libre de condena, ¿no? De estar ahí como en una red que no es capaz de salir. Y en la gran parte de la sociedad que yo percibo, el estrés, ¿no? La negatividad y la toxicidad que yo percibo en gran parte de la sociedad, Sí. ¿Cómo podemos llegar a tener esa calma? O esa paz. Realmente, al día de hoy, pues estamos muy infoxicados, ¿no? Tenemos demasiada información y en las pantallas, que es una de las primeras conductas adictivas ahora mismo con más potencialidad, intentamos escurrir el aburrimiento, que es un estado previo a la creatividad, pero huimos de estar creativos, no tanto de la creatividad como del aburrimiento, intentando, como bien dices, estresarnos y buscar un sistema de autoestimulación, ¿sabes? Es una reacción química, perdón, disculpa, claro. Una reacción química inconsciente de demasiada dopamina, ¿no? Y no nos damos ni cuenta. Efectivamente, cuando el organismo experimenta esa felicidad inmediata, es cuando a nivel del sistema nervioso central se empieza a liberar, pero de una forma muy rápida, la dopamina, que es aquello que vivimos con mayor satisfacción, con mayor deseo, y ahí es donde nos empezamos a liar o nos empezamos a confundir con esa paz interior o con ese estado que deseamos encontrar. A veces, sin darnos cuenta, ahora mismo las conductas adictivas con más significatividad podríamos decir que se encuentran en el juego, que incluye las apuestas, en las pantallas, donde especialmente están los teléfonos inteligentes e internet. Después las compras compulsivas, que están muy vinculadas con el estrés, como una forma de liberar tensión, porque voy acumulando y no puedo parar, y entonces voy haciendo un sobreesfuerzo sobre las cosas que tienen que ir saliendo de forma natural, y vamos convirtiendo estas conductas en verdaderas llamas de felicidad por la dopamina, porque es la sustancia que se segrega rápidamente y es una, como digo, felicidad inmediata. El placer, el deseo, incluso en las relaciones. Buscamos muchas veces el ser humano, la pareja, por reacción química, y no sale desde el amor, sale desde una reacción química. Efectivamente, entre las conductas adictivas está el sexo puramente dicho, y el trabajo cuando incluye poder. Entonces, parece que la persona no se termina de saciar buscando, cuando está experimentando cada vez más que necesita repetir ese estímulo que tanto le lleva al placer, que llega a un punto que bueno, no todas las personas tienen que poder desencadenar una dependencia, porque hay unos factores de riesgo, podemos hablar de factores genéticos, biológicos y factores sociales. Pero fundamentalmente hay algunas características que pueden diferenciarnos en la forma de engancharnos, ¿no? de propinarnos mayor nivel de adictividad, ¿no? Una de ellas, estamos tocando el tema del cerebro, es cuando se produce una velocidad en el cerebro, que no todas las personas tienen la misma, ¿no? Cuando efectivamente el grado de deseo, o sea, la cantidad de placer que se siente también es una variable significativa, y el tiempo que se tarda en desarrollar la tolerancia, ¿sabes? La cantidad de estímulo que tú puedes acumular, ¿no? Y claro, tantas veces hasta que te afecte. Las veces que necesitamos repetir el mismo consumo para tener el mismo efecto anterior, ¿no? Que cada vez más hace falta repetir ese número y esa dosis que hay que ir aumentando. Entonces, Javier, tú entonces lo que ves a lo mejor en tus pacientes, que sean o no adictos, estamos en una sociedad mismo que nos están volviendo en el tema de la adicción, pues al tema sobre todo ahora mismo de las nuevas tecnologías, de las pantallas, de los juegos. Pero claro, cuando ves en un adicto a lo mejor pues se potencia a niveles insospechados, ¿no? Es lo que tú ves. Sí, básicamente, digamos que la red neural de estas conductas adictivas es la misma en el funcionamiento de las sustancias tóxicas.
Las sustancias tóxicas ahora mismo altamente adictivas son, aparte de la heroína, la cocaína, la nicotina y las benzodiazepinas. Toda la medicación que sirve para evitar el dolor, son las que nos sumergen, digamos, en un alivio que nos hace desconectar de los problemas. Encontramos un alivio, un parche, claro, es una prótesis, un parche que parece que necesitamos para afrontar, ¿no? Para ponernos de cara delante a esos problemas. Y las pantallas, tenemos el nervio óptico, que la inmensa mayoría de los adolescentes, ¿no? Pues hasta altas horas de la noche están estimulándose, algunos ya hasta que no llevan y se quedan dormidos con el smartphone, ¿no? En la cama. La importancia de a una cierta hora, 9 de la noche, 9:30, poner un tope, ¿sabes? Poner una zona, una franja horaria en la que ya se desintoxica uno de lo digital, como dices, Pablo. Es muy importante porque nos crea una atemporalidad que parece que estamos 5. Oye, ¿cuánto tiempo llevas con...? Y vamos a comer, ¿no? Ves recogiendo y, bueno, pues si llevo 10 minutos, ¿no? Y miras el contabilizador, llevas 1 hora o 1 hora y media con los movimientos manuales, ¿no? Que están muy bien estudiados para que se reproduzcan un gran número de repeticiones, ¿no? Entonces, estamos como imbuidos, estamos muy, digamos, reconducidos a que nuestra vida sea adicta. Hoy día, en el ámbito de la psicología de la salud, no solamente las adicciones, que parece una palabra muy grande, ¿no? Pero las microadicciones son aquellas circunstancias o tendencias o conductas que nos llevan a un placer inmediato, pero que sabemos que a posteriori nos van a ocasionar algún problema para arrancar, para levantarnos por la mañana, para estar concentrados, ¿no? Entonces es un poco donde hay que poner la alarma y estar pendiente, ¿no? De que intentar descansar, incorporar en nuestra vida hábitos saludables, ¿no? Yo cuando lo explico en la universidad a mis alumnas de psicología, de enfermería, de trabajo social y dentro de muy poquito de medicina, porque el próximo curso con el profesor Andrés Molero, que es una institución en el área de psicobiología, yo pertenezco al área de personalidad, pues vamos a llevar la asignatura de psicología en la medicina, de psicología médica, para que los profesionales pues también tengan una serie de créditos y de humanización y de profesionalización y la atención a las personas que necesitan, ¿no? Estos niveles de atención. Y es que enganchan terriblemente, ¿sabes, Pablo? Es algo que está tan bien hecho que captan la atención y lo que nos hacen es sumergirnos hasta el punto que ya no somos capaces de dar marcha atrás. Incluso al final, sí. Cuando se hace una investigación donde se le preguntan a los menores, ¿no? ¿Qué cambiaríais de la conducta de vuestros padres, ¿no? ¿Qué os gustaría? Hay un estudio muy curioso que recoge que en los semáforos, ¿vale? Cuando se hace una parada en el semáforo, que mi papá no se ponga con el WhatsApp, ¿no? O mirar el teléfono móvil, ¿no? Desde muy temprana edad estamos educando y estamos aprendiendo modelos que repetimos como verdaderas máquinas, ¿no? A lo largo de nuestro desarrollo, y son los que nos conducen un poco a aprovechar el tiempo, ocuparlo, no estar mientras estoy en una frutería esperando una cola. ¿Qué está haciendo la gente que nos rodea, ¿no? Nos ponemos a pensar y están ocupando su mente en las pantallas, ¿no? Esto es... Y por ejemplo, si en la frutería, en este ejemplo que os he puesto, pues estás esperando el autobús. Sí. Hoy día, ¿qué le podemos decir a las personas que es lo recomendable que hagamos? Si, por ejemplo, tengo que esperar 10 minutos, ¿vale? También asociado también al tema del trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Totalmente. ¿Vale? Sí. Por ejemplo, yo a veces, que tengo TDAH, cuando, no sé, tengo que estar hoy a las 5 aquí, pues si me va a sobrar media hora o lo que sea, me tengo que gestionar de alguna forma para que yo llegue aquí pues a las 5 menos cuarto, o llegue aquí, o sea, no sé, es como que si tengo 3 actividades por la tarde, pues intento entre medias de una actividad y otra, si me va a sobrar media hora, ocuparlo de otra forma para al final siempre ir con prisa, ¿sabes? Siempre esa sensación yo la estoy trabajando
¿vale? Ajá, Porque yo sí. creo que detrás de eso hay ciertos miedos de apararme conmigo mismo y bueno, lo estoy trabajando, ¿no? Pero por ejemplo, si uno está esperando en una papelería hasta que le toque su turno, ¿qué me recomiendas, por ejemplo, a mí hacer? O sea, ¿me pongo a mirar alrededor, a pensar o Pues muy a qué? interesante, porque si no tienes una adicción, realmente podrías estar 5 minutos o 10 minutos contemplando el ambiente, viendo a quién tienes alrededor, y igual, Claro, para eso primero, perdona que te corte, hay que ir sin prisas, claro, es un ¿no? modelo de estar, Relajado. claro, relajado. Hay otros estudios bastante interesantes a nivel cardiovascular de las poblaciones en las que la gente va como verdaderas máquinas andando, aprovechando la boca de metro o saltándose 2 semáforos para llegar a tiempo, en comparación con aquellas civilizaciones, digo civilizaciones porque la nuestra está intoxicada de esto, que van más despacio, que salen 20 minutos antes. Tengo en gloria a mi abuelo Carlos, ¿no? Portugués, de Coimbra, que decía, yo saliendo a -20 llego a tiempo a todos sitios, ¿no? Ahí en Huelva. Y claro, tú sales a -20, pero es lo que dice Pablo, tengo 20 minutos y ¿qué hago? Voy a poner la música, escucho los WhatsApp, tengo aquí 5 audios que no he abierto. Entonces, ese sistema se puede transformar con una lectura, a lo mejor, pero con una lectura breve, de una poesía. Tener, por ejemplo, yo hago meditación, ¿no? Y bueno, pues hago mi momento de oración, que es necesario. Tener si no una lectura, una frase, ¿vale? Para comenzar el día, ¿no? O otra de las cosas que hago es dedicarle cada día o cada semana, ¿no? El día a alguien, ¿no? Hoy lo ofrezco por mi padre, ¿no? Que está recientemente fallecido, ¿no? Bueno, pues, y tenemos bastantes cosas, porque esos 20 minutos después, entre que vas al sitio, llegas, ya es la hora. Entonces, todo es un apresurarse, es verdad. Y es tomar la decisión libre de decir, voy a vivir este momento. Es una actitud mindful, ¿no? Mindfulness, quiero decir, de atención plena. Y en el TDAH, yo también soy TDAHista, bueno, pues estamos en 5 cosas al mismo tiempo y no estamos viviendo, porque tenemos un sesgo que es bastante curioso, que parece que cuantas más ventanas tengamos abiertas, más capacidad de resolución voy a tener, ¿no? Y eso produce un agotamiento emocional, una energía que se gasta importantísimo. Entonces, dedicar el tiempo, Pablo, tengo estos 20 minutos a hacer esto, a hacer una sola cosa, con una respiración también pausada, que no es que me ponga a respirar en ese momento, sino que yo tengo a lo largo de la semana, al día respiramos 23.000 veces, y los atletas y las personas que se dedican más al deporte, a mí me haría falta 23.000 veces al día, ¿no? Pero no somos conscientes, entonces tener conciencia al menos 2 o 3 ocasiones del día que estoy respirando, ya en eso se me pueden ir los 10 minutos, ¿vale? Y es una buena forma de darte cuenta si no estás adicto, ¿no? Tener la capacidad de no hacer nada. Sí. En ese momento, en cuanto al TDAH, la procrastinación es muy interesante, ¿no? Porque siempre estamos intentando posponer y hacer las cosas en otro momento. Bueno, voy a hacerlo ahora. Si tengo 20 minutos, el tiempo es oro, la verdad. Es tomar una decisión por vivir, por estar en estado consciente viviendo y personalizando las cosas que hago y que están a mi alrededor, ¿no? Una técnica de estas que tenemos para tomar contacto con uno mismo es la de 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, en el ambiente en el que yo me desenvuelvo, tengo 5, voy a nombrar 5 cosas que tengo a mi vista, ¿no? Y que voy a decir, ¿no? Voy a nombrar 4 cosas, 4 sensaciones que tengo a nivel corporal. 3, mira, pues 3 voy a decir 3 cosas que ahora mismo mis sentidos del olfato pues se están dando cuenta de lo que estoy respirando, ¿no? 2, bueno, pues las cuestiones que ahora mismo tengo presente y que me tengo que centrar en 2 cosas importantes. Al día no se pueden hacer más de 2 cosas importantes, ¿no? Y vamos acumulando y acumulando. Y una cualidad positiva de mi persona, ¿no? Esto nos ayuda a enraizarnos, a personalizarnos. Es un ejercicio muy breve, pero que lo que te mantiene es el foco en el presente y te impide ir más allá de cuánto puedo hacer, ¿no? Que es un acelerón. Mi amigo Cristóbal y yo lo llamamos aparcar la moto, ¿no? No tener 20 minutos para subirme en la Transalp 600 y ponerme en punto hombre para resolver 2 cosas y ahora vuelvo.
sino dejar la moto aparcada ahí en el garaje y andar por la calle de una forma tranquila, ¿no? Sentir cómo van mis piernas, tener conciencia de qué parte del cuerpo tengo más serena, qué otra parte del cuerpo tengo más tensa, sin el ánimo de cambiar nada, únicamente tomar conciencia con mi cuerpo. Ya en eso se me va muchísimo. Y más tarde o más temprano te encuentras con un vecino, con alguien que hacía que no veías mucho tiempo, porque cuando uno está ensimismado, está con su historia, pero cuando tiene que llevar el coche al taller y tiene que coger por otra vía, te empiezas a encontrar personas que hacía tiempo que no veías y tomar y hacerte cargo de la realidad, ¿no? No sé si estoy hablando mucho, ¿no? Pero no, sí, es así. Súper importante. Súper válido. Yo, Javier, en mi proceso, pues tuve una depresión muchos años y todavía tengo las secuelas y eso, y no me han diagnosticado TDAH, pero me observo que los síntomas sí los he tenido, porque varios pensamientos a la vez y no centrarme en el presente y demás. Yo recuerdo al principio que yo también practico la meditación. Sí. Cuando yo me observaba los pensamientos que se me venían, eran un mare magnum, ¿sabes? Que no paraban, y del pasado, del futuro, ansiedad, tal. Claro, y al principio me costó trabajo practicar la meditación, porque no, claro, me alteraba el sistema nervioso, me veía del pasado, lo sucedido y tal, y como que no podía meditar, entonces tenía que empezar a hacer cosas, o ver una película, o lo que sea. Hacer deporte, me centro mucho en el deporte. A una persona que quiere comenzar con la meditación y tiene todos esos pensamientos que se te vienen y demás, que se le puede... ¿qué consejos se le podría dar para que se tranquilice y que no se identifique con sus pensamientos, sino que yo me he dado cuenta que yo soy el observador de los pensamientos, pero no soy mis pensamientos? Exacto, muy interesante lo que comentas, porque cuando te pones a observar tus pensamientos, estamos haciendo un ejercicio de externalización. Y a veces confundimos la persona que soy con lo nervioso, con lo TDAH, con lo inquieto, y podemos colisionar ahí mi adicción o mis problemas con mi propia persona. Es decir, a nivel narrativo, en lugar de llamarnos depresivos, hoy estoy depresivo, bueno, pues estoy conviviendo con una depresión que se está apoderando de mí. ¿Cómo le voy a hablar a la depresión? Y voy a escuchar lo que me dice, ¿no? De manera que le voy a empezar a llevar la contraria. Porque desde hace mucho tiempo se ha apoderado y ha tomado las riendas de mi vida y me ha ido introduciendo algunos mensajes que yo los he hecho míos, confundiéndome a mí mismo con la depresión. Yo soy yo, Pablo es Pablo, o tu nombre es Genaro es Genaro, y la depresión es la depresión. Es como una ilusión, ¿no? La depresión es una ilusión que tú te has creado ahí. Podemos darle una percepción, una entidad propia, incluso para ponerla un poco a parir o a caldo, metiéndole caña y desprestigiándola. Con los pensamientos acabamos la palabra en miento, pensamientos de más del 70% de las cosas que se nos vienen a la cabeza no existen. Claro. Pero si tenemos experiencias traumáticas en nuestro sistema de apego, hemos tenido cositas, ¿no? Pues realmente se nos pueden ir a una indefensión aprendida, que desde pequeño me han ocurrido ciertas cosas que me han impedido creerme a mí mismo que yo soy capaz de seguir adelante, ¿no? Entonces, diferenciarnos a nosotros mismos, Genaro, de esa depresión, incluso cambiarle el nombre, ¿no? Y llamarla de alguna manera un poco... Sanación. Sí, pero incluso negativa, ¿sabes? Para decir, oye, voy a quitarle también importancia. A quitarle importancia a Pablo. A mí me pasa mucho que la mente tiene un poder increíble, ¿no? Sí. Entonces, pues, ante una cosa... O sea, si por ejemplo me pasa, mando una información negativa o tengo un tema que me puede dar tristeza, pues, o sea, de empezar a pensar, vale, eso está ahí, vale, pero no sé, como empezar a pensar que eso no existe o que eso ya ha pasado, como no puedo hacer nada, ¿no? Como, no sé, como a base de pensar, es que yo automáticamente ya las cosas negativas las aparto, o sea, yo, no sé, no me centro tampoco en ellas. O sea, la frase de Alcohólicos Anónimos, ¿no? De serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar aquello que sí puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia, es algo que a veces pues la pienso y ya está, porque ya está. Es que tampoco podemos controlarlo todo y las cosas muchas veces no son como queremos, ¿no? Efectivamente. Hay como 3 grandes obstáculos en relación a lo que apunta Pablo para avanzar en la vida, ¿no? Esto a raíz de la evidencia experiencial, ¿no? De escuchar a los mismos
usuarios, pacientes, ¿no? Clientes, dicen, un primer obstáculo importante en la vida para poder avanzar sería tomarme todo muy en serio, ¿no? O sea, sí, tener una rigidez de que todo salga perfecto, ¿sabes? Incluso que todo salga como yo quiero, ¿no? Entonces, esto es un gran... El perfeccionismo, ¿no? El perfeccionismo, ahí va. Una segunda cuestión es sentirnos necesitados de afecto y depender de que nos traten bien. Cuando escuché esto por primera vez dije, bueno, sí, somos personas dependientes de una forma humana y a que nos abracen, ¿no? Pero no puedo poner mi felicidad o mi paz en función de cómo me traten. Esperando expectativas de fuera. Ahí va. La búsqueda de aceptación, ¿no? Correctamente. Entonces, soy yo quien tiene que... valorarme a mí mismo, ¿no? Correctamente. Ser flexible también con uno mismo. Ahí va. Hay como 4 autos importantes. El autocuidado, la autoaceptación, la autocompasión y el autocuidado. Y cuando soy capaz de practicar estos 4 autos que salen como a colación, voy a tomar parte por mí mismo, ¿no? Y por hacer. Y hay un tercer obstáculo que sería pensar que todo en la vida es muy fácil y que se consigue de forma rápida, ¿no? Entonces, esto es un proceso, esto es un aprendizaje. Totalmente, es un aprendizaje. Yo como psicoterapeuta, cuanto más he aprendido de los pacientes, de los compañeros, ¿sabes? De los grupos, yo animaría a las personas a que empezasen, como me ha preguntado Genaro, yo pondría en un folio, ¿no? Y en la parte izquierda del folio anotar los mensajes que me dicta mi depresión o mi, vamos a llamarlo, diablillo interior, ¿no? Y en la parte derecha los voy a ir, digamos, respondiendo para ponerlo a caldo, ¿no? Es decir, no, pues espérate que me voy a recuperar de esto no tiene por qué ser crónico, voy a hacer un día diferente, a probar a ver qué es lo que me dice hoy el corazón, ¿no? Y voy a tomarme hoy el día de otra manera. Y esos mensajes son verbalizaciones, autoverbalizaciones positivas, yo creo que nos pueden dar una pista bastante importante, ¿no? de quiénes somos. Importante a nivel de personalidad, ¿no? Porque la alarma la podemos poner en ver la obsesión que tenemos por repetir los estímulos que nos ocasionan tanto placer, pero que nos descontrolan tanto al mismo tiempo, ¿no? Es una primera señal de 3. Yo destacaría estar muy atento. Oye, ¿qué es lo que estoy obsesionado con hacer para conseguir el placer y después descontrolarme? Una segunda cuestión es que estoy empezando a abandonar en mi vida, que es importante, a nivel de familia, estudios, pareja, relaciones, porque todo se está centrando en una conducta o en una sustancia o en un hacer, ¿no? Que me está relegando y echando para atrás lo que es mi proyecto de vida, ¿no? Y mucho cuidado, y tercero, no por ello menos importante, es la personalidad, ¿no? Los cambios en la personalidad, porque cuando se toca con el aterosíntesis trifosfórico, ¿no? Con el ATP, a nivel de alcoholismo, a nivel de drogas, da igual, a nivel cerebral ya uno no es el de antes. Entonces, incluso en las temporadas de consumo hay como un bloqueo y una paralización del desarrollo evolutivo y no has evolucionado y no has desarrollado aquellos recursos y aquellas cualidades positivas que podrías haber tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, es importante a nivel de personalidad porque, bueno, y no quitas la importancia, creo que la educación, y en esto como el programa de hoy, ¿no? Si llega a gente que se está haciendo preguntas, ¿no? Oye, que a los 13, a los 14, 15 años, cuando visitas unidades de psiquiatría infantil con comas etílicos y con crisis agudas, ¿no? Tanto a nivel de delirio, de alucinaciones, pero cuando ha habido ya un interno en la unidad de agudos porque ha habido un episodio bastante fuerte. Sí. Esto ha sido a lo mejor gracias a un consumo o al segundo consumo. No hace falta consumir más. Efectivamente. O sea que no es algo, no todas las personas, como dije antes, tenemos la misma predisposición genética, biológica. Todo depende, ¿no? De cómo tengamos el organismo, pero que se nos puede echar a perder el cerebro. O sea, es un secuestro y tener secuelas crónicas que son irreversibles, que no van a tener, e incluso quedarte deteriorado a nivel cerebral y tener tus capacidades frontales impedidas, ¿no? En cuanto a la atención, en cuanto a los pensamientos, al razonamiento y la lógica, ¿no?
esto merece mucho respeto porque es importante los datos que están ahí en las unidades de psiquiatría y quienes trabajamos, ¿no? en espacios de salud mental, que esto no es una cuestión baladí. Baladí, correcto. Sobre eso iba mi siguiente pregunta. ¿El deterioro cognitivo sí. Puede llegar a un punto de, como ha dicho, ser irreversible? Claro. ¿Y qué síntomas se ven en esa irreversibilidad? Pues, no sé. Síntomas observable, palpable. Según nuestra propia experiencia, nos acompaña miedos, fobias. Por ejemplo, en el ámbito universitario en el que yo estoy muy implicado, el hecho de hacer una exposición en clase. Y hay personas que de forma particular o en tutorías, de forma individual, no se atreven delante de un foro de 60 personas. Pues te digo de 300 monitores, pues ya te puede impresionar más, ¿no? Pero el hecho de tener un deterioro cognitivo se viene un poquito salpicado por fobias, temores y realmente un deterioro del sistema prefrontal, ¿no? Cuando ¿Eso que pérdida de neuronas? También, efectivamente, se daña el sistema de recompensa cerebral. Digamos que en el ámbito del cerebro nos movemos, cada vez que conseguimos una meta, alcanzamos un objetivo y nos premiamos o nos reforzamos, salta nuestro sistema de recompensa. La dopamina es quien realmente nos avisa si tenemos ganas de comer, si hay que pararse, los hermanas, si hay que seguir para el camino de Santiago, si me hace falta dormir, si ahora me apetece tener relaciones. Entonces, todo ese sistema se ve alterado. Los procesos de toma de decisiones, bueno, pues no se hacen con la misma previsión, ¿no? Están afectados la atención, la secuenciación, la temporalización, ¿no? Entonces, todo esto hace que no solamente con la atención psicológica, que también es necesaria a nivel motivacional, lo que hacemos es una entrevista motivacional para que las personas tengan un acompañamiento. Esto es muy importante. Tengan o no tengan un tratamiento médico. Os voy a explicar un poco lo que hacemos en nuestra unidad de estimulación cerebral, ¿no? Porque nos llegan pacientes bastante graves, sobre todo pacientes que son resistentes a los tratamientos médicos. Es decir, que tienen una experiencia de 20 años con fármacos, pero no los principios activos, en 2 o más o 3, no han sido capaces de restaurar la conducta sana, ¿no? Entonces, empezamos con una intervención psicológica, ¿vale? Pues para hacer una entrevista, para superar un problema. Cuando la atención psicológica, que en este caso es muy importante a nivel de personalidad, a nivel de conducta, ¿no? Porque no podemos olvidar un triángulo importante que es el organismo, o sea, está afectado a nivel orgánico, psicofisiológicamente hablando, la persona. La conducta también está alterada porque no se están haciendo los repertorios de irte a la cama a dormir, a descansar bien, a tener un ritmo de vida más o menos normal, ¿no? Normas, compromisos, responsabilidades. Y después, dime con quién andas, ¿no? Claro. Y te diré quién es, que es el sistema de las juntas, ¿no? El entorno físico y social. Entonces, si juntamos el organismo que está siendo afectado o siendo tratado con algún tipo de, como ahora os contaré un poquito a nivel terapéutico, ¿no? La conducta, ahí hay que cumplir objetivos, hay que poner en marcha un sistema hay que implementar, digamos, un proyecto de vida. Nuevos hábitos. Cuando una conducta somos capaces de instaurarla y darle forma, se consigue un hábito. Cuando ese hábito lo podemos hacer y mantener en el tiempo, nos encontramos con un estilo de vida. Y cuando tenemos un estilo de vida, pues ya podríamos hablar al siguiente paso de tener un proyecto de vida, que creo que es el objetivo de cualquier programa. No se puede pasar de no tener nada a tener ya un proyecto de vida. Claro. Hay que pasar primero. ¿Cuál era el primer paso? La conducta. Sí, conducta de, por ejemplo, deshabituarse, ¿no? Deshabituarse de la mala conducta, ¿no? Y empezar a crear nuevos hábitos. Y aceptando que tienes un problema. Totalmente, sí. Al pasar de un estado precontemplativo a un estado contemplativo, primero desintoxicar, por supuesto, ¿no? Los primeros programas eran muy vírgenes de tratamientos en el sentido de que iban a pelo los tratamientos, quitando hasta la metadona, ¿no? Ahora se están haciendo tratamientos, bueno, incorporando para que la persona que va en un centro... Como reducción del daño al principio, ¿no?
Correcto. Hasta que la persona pueda Sí. ver que tiene que dejar de consumir. Estabilizarse, claro. Y después, Pablo, lo que tú has comentado, deshabituarse, ¿no? Claro. Implementando, levantarse por la mañana, responsabilidades, eso dignifica a la persona. En un mes podemos hacer un cambio bastante importante. Compromiso, el amor propio. Sí, compromiso es la palabra clave en cualquier asociación o programa, porque no es algo que solamente comprenda a mi persona, sino que también estoy ayudando a otros, ¿no? A mí, una frase que no se me va a olvidar nunca en Proyecto Hombre, cuando entré por primera vez me confundieron con un usuario y me gustan mucho los macarrones con tomate, ¿no? Y me hace falta el tomate y estábamos comiendo porque los terapeutas comparten mesa con los usuarios y bueno, pues, me levanté de la mesa, fui a por la salsa de tomate y me dice la persona que tenía enfrente, que no podía. Me acuerdo de Fali, estás por ahí, el otro día me encontré con tu novia, de autosuficiencia. Y yo para mis adentros dije, qué cabrón, ¿no? Sé que me está diciendo autosuficiencia. ¿Qué razón lleva, no? Autosuficiencia, además que me puse, digo, dame más tomate. En lugar de pedirlo, tú te levantaste para cogerlo por ti mismo. La oportunidad a la otra persona para reconocer, eso del reconocer qué actitudes, qué contravalores he incorporado para conseguir lo que dice Pablo de forma inmediata el proyecto de vida. Claro, pues las cosas se tienen que hacer proceso, ¿no? Proceso. Para eso es fundamental el autoconocimiento de tu propio sistema nervioso, de tu ego, ¿no? De qué fallas hay ahí. Si uno no tiene humildad de verse, la humildad es fundamental. Y conexiones neuronales, nuevas neuronas se pueden formar con los nuevos hábitos, sobre todo. Se pueden hacer, se establecen. En nuestro sistema de estimulación magnética transcraneal hemos incorporado una tecnología de última generación. Desde hace 4 años, ahora mismo empezó en Huelva, pero ahora mismo se ha incorporado, bueno, hace un par de años ya en Sevilla y está siendo, digamos, una revolución importante. Porque antes estaba diciendo la atención psicológica, cuando se ofrece de manera conjunta con la psiquiatría, con salud mental, porque efectivamente tenemos problemas de salud mental que lo que hacen es fortalecer, ¿no?, los tratamientos, ¿no? La psiquiatría complementa a la psicología y la psicología, por supuesto, a la psiquiatría. Digamos que en el ámbito de la psicoterapia, normalmente a un médico con especialidad en psiquiatría y en psicoterapia y a los psicólogos, normalmente se nos atribuye pues esa competencia de hacer psicoterapia. Cuando vemos que aún así no hay una mejora, pasamos a un tercer escalón que sería la EMT, que es la estimulación magnética transcraneal. Es una bobina. Yo lo he visto el doctor en redes, el doctor que usted ha citado antes. Ahí está, sí. Yo también la aplico porque soy técnico de estimulación magnética transcraneal en Huelva, con mi compañero Manu, con Manuel. Manuel es el responsable de la Clínica del Carmen, ¿vale? Y en la Clínica del Carmen nace el proyecto de Álvaro Moleón, que incorpora esta nueva tecnología. ¿Qué es lo que nos ofrece? Bueno, pues estamos trabajando con la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, en este caso, haciendo a 15 hercios un programa de excitatorio. ¿Para qué? Para disminuir el deseo de consumo, ¿vale? Vale también para la cesación tabáquica y, oye, consiste en un programa de unas 30 sesiones aproximadamente. En el último congreso también se han aportado datos de 40 sesiones. Esto puede hacerse aproximadamente en 3 meses, ¿vale? 3 meses y algo. La primera semana consiste en que de lunes a viernes te das 2 sesiones cada día. La sesión suele durar unos 14 minutos aproximadamente. Y después la siguiente semana, que son 3 meses, hasta llegar a la semana, bueno, pues 24, se va una vez en semana y cada vez que vas en semana te das 2 sesiones, ¿vale? Hay un primer proceso, una fase aguda, donde la repetición es importantísima. Después hay una fase de desescalada, que realmente es cuando se va retirando un medicamento, cuando ya estamos con cambios a nivel neurocognitivo que van bien, se van retirando, y una fase de mantenimiento que te das una sesión a lo mejor al mes, cada 4 meses. Todo esto lo dictamina el especialista, el psiquiatra,
pero con la valoración de los técnicos que estamos allí, enfermería, psicología, ¿sabes? Y es un contacto directo con el paciente. Esto está dando bastantes resultados, está aprobado por la Federación Europea del Medicamento, por la FDA, y realmente es una forma de tratar una patología sin consumir esa medicación que poco a poco se va reduciendo, y el mantenimiento a nivel psicológico con psicoterapia. Antes hemos dicho que el grupo puede ser cuando hemos hablado del autoconocimiento en espejo, Sí. te puedes ver gracias a las aportaciones, incluso las tuyas propias, ¿no? En grupo es un sistema que puede funcionar y funciona bastante bien, ¿no? Lo que estamos haciendo en el Instituto Andaluz de Salud Cerebral, que comenzamos con sesiones individuales, vamos a empezar a incorporar terapias grupales. Y terapias grupales donde, bueno, pues vamos a empezar con grupos de parejas que tienen conflictos, y serían grupos de parejas que van a ir pues para atender sus, digamos, dificultades, porque hay consumo o no hay consumo, pero quizá en las relaciones tóxicas también se practican conductas adictivas, la dependencia emocional, está todo bastante vinculado y hay que desintoxicarse. Entonces, en grupo nos ofrecen un marco bastante positivo. Vamos a incorporar un grupo de depresión resistente, ¿vale? De personas que tienen ya una trayectoria de larga data, donde con la ayuda de la EMT, estimulación magnética transcraneal, las terapias psicológicas, pero también a nivel grupal, tener cada 15 días un encuentro grupal, que eso crea una cohesión, una unión. Llamado efecto espejo. Totalmente. Y ahí es donde lo vamos a reconducir una compañera psiquiatra y yo mismo, la doctora Beatriz Losilla, especialista en psiquiatría en el Hospital Virgen del Rocío, y yo mismo, bueno, pues la verdad es que tenemos en proyecto una atención, ¿sabes, Pablo? Para mí es un orgullo contar con nuestros compañeros profesionales porque te dan las herramientas y los canales de poder fortalecer unas áreas con otras. Por ejemplo, estas terapias, o sea, estas sesiones de MT, Sí. Esto, por ejemplo, siempre acompañado después de también darle al paciente ayuda psicológica, ¿no? Perfectamente. Si tú le quitas la ayuda psicológica y solo le haces eso, al final la persona no reduce sus ganas de consumir, claro. Pero si no cambia la persona y no ve lo que tiene dentro y no lo cambia, va a acabar en el mismo sitio, ¿no? Correcto, porque aquí estaremos trabajando... Son cosas complementarias. Totalmente complementarias. Claro. La parte orgánica se complementa con la parte conductual, que es más a nivel psicosocial, y el entorno, trabajar con la familia, qué situaciones te acompañan de separación, de educación de los hijos, en el trabajo a nivel laboral. El acompañamiento psicológico es necesario y nos consta por la propia experiencia, ¿vale? Cuando practicamos estas técnicas en solitario o de forma independiente, psicologizando o psiquiatrizando, y no trabajando en equipo multidisciplinar, que es lo nuestro, digamos que los pacientes es muy fácilmente que se vayan y que se líen con otro asunto, ¿no? Es algo complejo, ¿eh? Esto no es la panacea ni es fácil, claro. Es un sistema complejo que requiere de una buena cohesión es la palabra, sí, la unión que hace la fuerza y bueno, aportar, ¿no? Desde tu disciplina, la verdad es que trabajar con un neurólogo y que el caso lo podamos discutir con un psiquiatra y ver la medicación según, bueno, pues el daño neural que se haya resentido en ese proceso de recompensa, esto hay que ponerlo en manos de un especialista, no se puede dejar ahí a la buena de Dios. Sí, estoy de acuerdo con Pablo, no son dos terapias y para adelante, sino que es un proceso que las personas nos vienen con... Ojalá fuera así... Claro. Sí. Pero al final el paciente tiene que hacer un trabajo, por su parte, tiene que poner de su parte, si no es imposible, ¿no? Sí. Un trabajo personal donde abundan las recaídas. Y bueno, esto hay que también reconducirlo para que forma parte del tratamiento, ¿no? Después de, como decía Genaro, no ver nada del problema y estar totalmente ausente de la conciencia, a ir ya tomando, oye, a mí me pasa algo, voy a tomar una decisión y empezar ya un proyecto, ¿vale? Un proyecto de 6 semanas mínimo, y que se mantenga, ¿no? Pues hay que ver qué parte del proceso es la que estamos haciendo para dar alta terapéutica
pero es bastante probable que haya recaída. Ahora hemos pasado el rocío, bueno, pues ahora vienen algunas temporadas en donde los pacientes les cuesta trabajo reconocer que se tienen que liberar de ciertas normas, ¿no? De no tocar el teléfono móvil, de no manejar dinero, de no estar en contacto con... Bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros, ¿no? Por vuestra experiencia, ¿no? De positivos, de negativos. Yo te quería preguntar, Javier, perdona, Sí. que es un tema importante que al final, si el paciente al final está en un momento de autoestima baja, de a lo mejor envuelto en un momento con muchos pensamientos intrusivos de tristeza o de que su vida no tiene sentido, no le encuentra un sentido a la vida. Entonces, por ejemplo, en el tema del consumo de una persona que está consumiendo, o en el uso, en el abuso, la dependencia de la sustancia, pues eso que muchísimas veces a lo mejor te habrás encontrado que a lo mejor la persona por sí mismo no está ahí las primeras sesiones, sino que a lo mejor lo hace porque la gente que le quiere pues está viendo que está sufriendo, ¿no? O sea que cualquier motivo es bueno para empezar las terapias o empezar cualquier proceso para cambiar el rumbo de tu vida, ¿no? Aunque al principio ves a personas que, porque en ese momento tú crees que es posible para esos pacientes que están en ese momento tan oscuro de que no ven nada, no ven salida, hacerlo por ellos mismos, o suelen venir los pacientes más pues que lo traen sus familiares o que vienen de otra forma, que vienen a lo mejor un poquito empujados por la familia o alguna situación. Buena pregunta, Pablo. Salvo raras excepciones, una persona toma la determinación de decir, oye, que he consumido un par de meses y vengo aquí a curarme de la adicción. Eso, aunque a veces pasa, pero es poco probable, ¿no? Lo más normal es que haya una ley de alejamiento, es que haya un ingreso en prisión, es que haya un acto delictivo, unas deudas pendientes, que haya una estafa, que viene una familia y que pues, el hijo o la hija, ¿no? O sea, se han gastado 5.000 euros en compras, en no sé cuánto. Entonces viene responsable, ¿no? Por parte de la familia, ¿no? Sí. Amor duro de decir... Y no saber qué hacer, ¿eh? Claro. Claro, cómo tratar en este momento a esta persona, ¿no? Que está de nuestra parte, porque ya no sabemos qué decirle o qué no hacerle, ¿no? Entonces, sí, la primera motivación, aunque tenga que ser por uno mismo, viene respaldada por un acompañante. Es muy importante que el acompañante, el partenero, la madre, el tío, la persona que está indicada, trabajemos con él en esta cancha un poco más social o psicosocial, que requiere un seguimiento y un acompañamiento a nivel educativo, a nivel... Sí, porque muy fácilmente se nos puede ir de las manos hasta que la persona toma conciencia, ¿no? En esto la vinculación terapéutica juega un papel muy importante, que se establezca una confiabilidad con el terapeuta. No ya tanto con las técnicas, porque las técnicas pueden contar como un 15% del éxito en el tratamiento, ¿eh? Después, el efecto placebo de las ganas de recuperarte, pero el vínculo que se desarrolla entre esa confianza, oye, que alguien te escucha, que alguien apuesta por ti, que alguien te llama en un momento dado y te dice, oye, ¿qué tal te encuentras? Eso es muy importante. ¿Estás matriculado o no estás matriculado? Eso tiene un porcentaje alto de importancia. Sí. En el que a lo mejor el paciente en ese momento él creía que 100% quién va a dar un duro por él, pero esto le puede abrir los ojos, ¿no? Sí, y quiero ayudarte, ¿sabes? El mensaje de que, bueno, estoy aquí para escucharte, no enjuiciar, ¿sabes? No cuestionar, una actitud no directiva, centrada en la persona, ¿no? Bueno, en esto reside un poco las nociones de la entrevista motivacional, ¿no? Y en ese lenguaje, en esa conversación que se va generando, la misma persona se va dando cuenta de sus propias incongruencias, claro, ¿sabes? Sí. Y no ponérselas por delante desde el principio. Claro, hacerle reflexionar hasta que él llegue a la verdad, ¿no? Al final. Sí, muy importante. O sea, que él mismo lo vea. Sí, ni ir por delante, ni ir por detrás, estar al lado, ¿no? Es un proceso muy, muy importante, sí, para que se genere. Javier, y según las últimas investigaciones que habéis tenido desde la ciencia, mente y cerebro y conciencia son tres elementos diferentes. Estamos hablando del mismo elemento. Se sabe todavía, estamos en estado embrionario del estudio del cerebro, pero ¿Todavía es embrionario? Yo personalmente diría que sí. Es un comentario. O
La mente no está fuera del cuerpo, del cerebro. Está todo cohesionado, es una red. Entonces, ya en el ámbito de la estimulación magnética transcraneal ya no hablamos de patologías, sino hablamos de redes, digamos que están disfuncionales. Quiero decir, una misma persona que en un instrumento de evaluación da el mismo resultado en depresión o en estrés o en conducta adictiva, no es la misma persona. O sea, no podemos hacer un diagnóstico meramente psicométrico. Entonces, ahí hay que saber un poquito dónde están los sistemas de apego, dónde esta persona, qué tal se ha llevado con el padre, ¿sabes? ¿Qué papel ha representado su padre en la vida? ¿Qué le ha transmitido su madre como mensaje? ¿Sabes? Si ha tenido experiencias en la infancia que le han ayudado a sentirse seguro, que eso es una maravilla, ¿sabes? Cuando contamos con familias en las que contamos con el apoyo y la esperanza, ¿no? Bueno, pues eso ya es una cuestión importante. Pero es verdad que a nivel de estudio se han intentado desvincular mente, cerebro, conciencia y todas estas cuestiones como para compartimentar dónde están los lóbulos del cerebro, las zonas. Y estamos hablando de una red neuronal que está todo interconectado, ¿sabes? Entonces, estamos trabajando, y aquí la neurología se funde mucho con la psiquiatría. Realmente somos una ciencia bastante complementaria, como decía antes Pablo. Todo esto, los avances científicos, pues ahora mismo nuestro coordinador se encuentra en San Diego, ¿vale? En un congreso, pero es que dentro de un mes está en otro y se va trayendo. Yo tengo hasta miedo a veces, ¿no? Cuando vuelven de los congresos, porque vamos incorporando técnicas nuevas que nos ayudan a sincronizar todo esto y a entender que todo va en conjunto. Yo no sé si usted conoce al doctor que sale mucho en las redes, Manel Sanz Segarra, que es catedrático de la Universidad de Barcelona, creo que es el presidente de la Universidad de Médicos de Barcelona, y él habla, como usted antes habló de la religiosidad, él habla de la supraconciencia, que es como él denomina a Dios, supraconciencia. Él, la experiencia que él tiene con sus pacientes es experiencias cercanas a la muerte de pacientes que han dejado de tener el electrograma, lo han tenido plano, no han tenido funciones vitales y se han visto, pues, a los 10 minutos siguientes de fallecer el cuerpo, han visto cómo los médicos han intentado reanimarle, han sabido cómo en la habitación de al lado qué médicos había y demás, y él cuenta esas experiencias. ¿Usted tiene alguna opinión de eso? Bueno, la forma de entender yo esto es que, por lo que he escuchado y por lo que me han transmitido algunas personas, cuando uno está en un proceso ya intercurrente de la enfermedad o muy próximo a irse, es un estado placentero. En el sentido de que estás encontrando una liberación y una sensación de despedida, ¿sabes? Y cuando por técnicas que a veces son invasivas recuperamos a la persona y nos la traemos otra vez al sistema terráqueo. La persona dice, haberme dejado ir tranquilo. Exacto, muchos dicen eso. Claro, oye, no me ven que yo estaba, ¿no? Claro. ¿Por qué me habéis reanimado? Ahora otro de la vida. Esto tiene que ver con los cuidados paliativos y el acompañarnos. Todo tiene su misterio, su momento. Sí. Y en esto hay que vivir la vida cada día, es un día nuevo, ¿no? La muerte, pues te vas a morir en un solo día, ¿vale? A no ser que tengas una enfermedad neurocognitiva tipo Alzheimer, donde la persona ya se ha desaparecido, ¿no? Pero la vida son todos los días, ¿no? No solo se vive una vez, ¿no? Solo se muere una vez. Y donde cada día puede ser una oportunidad, ¿no? Y una experiencia. Ahí entramos en el estado atemporal, que en realidad el tiempo no existe, ¿no? Porque si siempre es ahora, nuestra mente si se va al pasado, a ayer, lo que pasó ayer, ya está fuera de la verdad que es ahora, la única verdad que es ahora. Y nosotros, porque intentamos, creo, buscar la felicidad y las soluciones fuera de nosotros mismos y a nivel material, cuando no contamos con la riqueza que supone el ser humano, ¿sabes? Y todo lo que podemos desarrollar, ¿no?
esta es una profesión en la que no se acaba nunca de estudiar, ¿vale? Yo he acabado un experto universitario en la 5ª universidad en la que estudio. Y la verdad te das cuenta del misterio del conocimiento y de cómo las cosas, bueno, pues tienen un sentido de continuidad y de humildad, de reconocer donde a veces nos equivocamos, y es muy importante generar esa confianza en los clientes y en el paciente que me indiquen, porque más tarde o más temprano se va a generar un conflicto, ¿sabes? O una confrontación que llamamos en algunos programas de la Fundación Hombre, ¿no? Y tenemos que ponernos por delante cosas que vemos que no están bien, ¿no? Que tenga la persona que está siendo atendida la libertad de decir, oye, que me dijiste que me ibas a llamar y no me has llamado, esto que me has preguntado, creo que tampoco era muy necesario y no sé cuánto. Aprendemos muchísimo con una actitud humilde, que es la que yo encuentro en nuestro equipo, ¿sabes? Que no es que seamos los mejores del mundo mundial, ¿no? Pero sí nos replanteamos las cosas que estamos haciendo y tenemos un sentido de crecimiento personal. Y eso hay que basarlo en la formación, ¿sabes? Que uno no tiene todo el conocimiento, ¿no? Y menos de la familia indicado que pensamos que me va a dar con la tecla, a lo mejor hay que escucharlo y es una oportunidad para el cambio, ¿no? La importancia de la escucha. Escuchar al cuerpo, escuchar al ritmo. Y en esto los profesionales también nos tenemos que echar una miradita porque no somos ni mucho menos los dioses, ¿no? Somos unos facilitadores. Yo me considero una persona que se está especializando en el proceso de ayuda personal, ¿sabes? Pero en la relación de ayuda. Es más, Javier, tenía aquí una pregunta sobre eso, que ¿crees que todas las personas en mayor o menor grado, ya sean profesionales y de cualquier escala social, tiene alguna vez en su vida algún comportamiento adictivo? Pues mira, curiosamente, algunos profesionales que empiezan a trabajar con adicciones empiezan a consumir. Mira. Este es un dato. Profesionales del sistema médico de salud tienen más acceso a este tipo de repertorio y saben cómo organizar un poco algunas cuestiones. Todas las personas somos vulnerables a desarrollar una adicción, en uno o en cualquier momento. Antes se hablaba de un adicto como un drogadicto que consumía heroína y estaba ahí en un rincón deteriorado, ¿no? Bueno, ahora con el fentanilo, que si no me equivoco está empezando a entrar en España, de otros sistemas de San Francisco y demás, pero es un caso aparte ya bastante más duro, ¿no? De lo que estamos hablando. Pero las microadicciones, que es a lo que me he referido antes, que bueno, esos son sistemas que cualquier persona en cualquier momento de su vida puede desarrollar, ¿sabes? Entonces hay que estar pendiente, ¿no? Reconociendo un poco dónde están las limitaciones, ¿no? Y bueno, creo que elaboramos con nuestros pacientes casi una relación horizontal. Porque la verticalidad, exactamente, sabemos dónde está el médico, dónde está el paciente o el profesional, pero hasta en los sistemas laborales se están incorporando unas maneras de no tener derechos de superioridad con respecto a un empleado. Y aunque hay que dar unas nociones y dosificar las cosas, ¿no? Pero es un trabajo de cuerpo a cuerpo y no todas las personas están o se sienten llamados a estar en un cuerpo a cuerpo con la persona, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Yo aprendí en algunos programas, ¿no? Como en la Fundación Hombre, en Aro, que es un compromiso que tiene Huelva a través de Cristóbal Gancoso Aragón, haciendo sondas significa donde se revela la propia identidad del terapeuta delante del usuario y se pueden llevar en una habitación terapéutica con chuches o con pizza casi 6 horas, un día entero, haciendo una profundización de algunos temas con respecto al alcohol, a la vida sexual, a la vida social, para entrar en el repertorio que tú has aprendido, ¿no? En aquel sistema que te enseñó, ¿no? En un sistema disciplinario o que se te cuestionaba o que nunca me he sentido valorado, ¿no? Bastantes personas nos llegan a la consulta diciendo que siempre han sido el problema de su familia, ¿no? Siempre han sido la dificultad, nunca se les han valorado, ¿no? La victimización, ¿no? También. Entonces, ahí hay un
distanciamiento terapéutico que, bueno, desde ciertos modelos biologicistas hay que mantener esa distancia, pero entiendo que hay que entrar en contacto con la persona desde uno mismo. ¿Qué porcentaje crees, Javier, Sí. de importancia que tiene, por ejemplo, si un paciente va a empezar para desintoxicarse y dejar de consumir y cambiar el rumbo de su vida? ¿Qué porcentaje de importancia tiene? A lo mejor lo que el paciente pueda poner en el asador en comparación al porcentaje de pues que sean muy buenos profesionales. Porque, por ejemplo, mi opinión personal es que pueden ser los mejores profesionales del mundo, pero obviamente el paciente tiene que poner de su parte y poco a poco, pero al fin y al cabo el cómputo global tiene que poner mucho de su parte. O sea, al principio cuesta más y poco a poco va aprendiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay pacientes que se convierten en pacientes de puerta giratoria, ¿no? Que van a, pues no sé, en centros de recuperación, pues van a 7, 8 centros y no se recuperan hasta que... Entonces, hay tantísimos factores para dejar de consumir que, pues eso, que tú crees que si un paciente quiere recuperarse, casi que más o menos vaya donde vaya, más o menos, si él quiere, puede recuperarse. Pues mira, hay una pregunta muy interesante porque hay como 3 tipos de evidencia que podemos plantear, ¿no? Una evidencia empírica, que son los estudios en las bases de datos, ¿no? Donde hay pues, una N, es un número de población que participa en ese estudio y se hacen ensayos clínicos aleatorios con grupo control, grupo ciego, placebo. Hay otro tipo de evidencia que es la evidencia clínica, que es la evidencia de cada profesional en la práctica asistencial o en la práctica diaria. Y hay un tercer tipo de evidencia, que es la evidencia experiencial, que es la evidencia de cada paciente. ¿Cómo le ha ido, no? En la evidencia de cada paciente, a mí lo que me dicen las personas es la palabra que antes ha dicho Genaro, es el compromiso. A mí esto me lo dice el presidente de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Nubenses de Huelva, ¿vale? La palabra compromiso y esto, o sea, aquí hay que implicarse porque tanto en cuanto tenemos el cerebro más dañado, más perjudicado, más tiempo ha sido la patología, más consumo, más daño neural de los sistemas de recompensa existen, más atención hay que poner en el proceso. Entonces hay que implicarse, ¿vale? Eso por ahí. A nivel de propia experiencia, yo diría que casi un 65 o 70% es como tú estás apuntando, Pablo, el que quiere con ayuda puede, ¿vale? Digamos que en psicología hablamos que un problema psicológico se puede superar por uno mismo, al cabo del tiempo. Con ayuda profesional lo que hacemos es potenciar los recursos para que en el menor tiempo posible, con el menor número de sesiones, pero todas las que sean necesarias, podemos dotar a la persona de un banco de herramientas para superar su problema y cuando se le vuelva a presentar algo parecido, poderlo afrontar, ¿vale? Hay para ello un proceso de prevención de recaídas. O sea que en un año un asunto así tiene que estar más o menos resuelto o bien encauzado, orientado. Hay problemas crónicos que bueno, pues que hay que hacer algunos sistemas como de apoyo o de acompañamiento. Pero volviendo un poco a la evidencia científica, a la evidencia empírica, los datos están entre un 45%. O sea, un 45% es la cosecha personal que uno pone, el efecto placebo de lo que uno desea y con el terapeuta llegan hasta ahí un poquito las cosas. ¿Qué ocurre a diferencia de una persona que se está recuperando y tiene una recaída pero se levanta pronto de ella y sigue para adelante y la recaída se convierte en una oportunidad de aprendizaje? Esto ya es una actitud sana y la inmensa mayoría de las personas que van a asociaciones o a centros de rehabilitación están curados, están ya en vías o en camino de sanar su vida. Los preocupantes son los que no van y son los que no se enteran de lo que les ocurre o por fenómenos narcisistas de la personalidad, psicopáticos, en algunos de los casos antisociales, no van a irnos a pedir ayuda, a no ser que el sistema judicial se encargue de ello, ¿no? Con lo cual hay una parte muy, muy importante. Yo cuando en 2 o 3 primeras sesiones
¿vale? Porque en la primera todavía una persona no se abre lo suficiente. No se le pueden pedir peras al olmo. En la adenosin trifosfórico es que hay una afectación cerebral. Una persona que consume alcohol no se le pueden pedir más cuentas, ¿no? No se puede. Claro, entonces hay que escuchar, hay que tener paciencia. La experiencia nos dice que hay que tener paciencia y esperar a un nuevo momento, a una nueva oportunidad. Es muy importante que la persona que recaiga, lo que estaba antes explicando, el que recaiga, ay, pues ya he tenido una recaída, esto es una vuelta atrás, ya no me... Esa es una actitud enfermiza o victimista que generalmente creo que apuntaba, ¿no? O señalaba. Ya esto es imposible, este es el último cartucho, ya he tirado la toalla, ¿no? Todas estas expresiones que indican... No, consiste más en saber levantarse, ¿sabes? Ir para adelante, ¿no? Y que alguien te esté esperando para esa... Oye, que voy al grupo, ¿no? Que mañana toca, ¿no? ¿Y habéis tenido casos de que la persona no comienza, no se levanta y sigue? ¿Habéis tenido casos de decir no vengas más porque... O sea, de casos de que no se puede hacer nada? Sí. ¿Habéis tenido casos? Sí, sí. Efectivamente, sí. Uno tiene que poner de su parte, ¿no? Digamos que a nivel de personalidad, una persona que estamos hablando tiene un contacto con las drogodependencias, ¿no? No sé vosotros, ¿vale? Decidme a ver qué os parece, pero hay como 3 patrones importantes. Uno es la mentira, ¿vale? La persona miente, pero se miente a sí mismo, ¿no? Y es muy fácil después identificar dónde ha saltado la liebre, ¿no? Como decimos... Por un lado, para dejar aquí un apunte también, que yo creo que la persona se miente a sí misma de tal manera que se lo cree y entonces cuando lo exporta, lo proyecta a los demás, lo proyecta con su verdad, que realmente es una mentira. Su percepción. Entonces está constantemente mintiendo, a veces conscientemente diciendo voy a mentir, pero otras veces es que es su realidad, que él se ha construido. Claro. Por eso también hablaba antes del poder de la mente, ¿no? Ahí va. Sí, es lo que le ha... Digamos, necesita mentirse a sí mismo y construirse una película para no sentirse mal con el daño que se está haciendo a sí mismo y con el daño que está haciendo a la gente que le quiere. Pero eso al final pero eso es una especie de un tipo de narcisismo, ¿no? Bueno, hay un tipo de narcisismo que es el no-yo, que echar valores fuera y aunque le pongas por delante a esa persona lo que ha hecho, decir, bueno, pero a ver, esto es porque el otro es que te lo que ha hecho, ¿no? Entonces, yo, con una habilidad asombrosa además, las habilidades psicopáticas, ¿no? Bastante narcisistas, de encima hacerte sentir culpable, ¿no? Por lo que le estás diciendo, vamos, con la amabilidad que voy yo y con todo esto. Aquí es importante poner las cartas sobre la mesa y decir, aquí somos todos unos artistas, ¿vale? Somos todos creativos. Unos artistas creativos, venimos y hemos ido a la feria, entonces, bueno, ya irán saliendo las cosas, ¿no? Preguntándonos, ¿cuánto tiempo llevas consumiendo? ¿No? 1 año, ¿no? Y algo más, ¿no? 1 año, no sé. Y sigues preguntando, bueno, casi 2, ¿no? Porque, total, 2 y después hubo que no sé cuánto. Al final la cuestión sale una media de 5 años consumiendo. Hay personas que nos llegan con 11 años de consumo, que es más o menos lo habitual. Entonces, la mentira para esto, bueno, pues hay que ser unos artesanos, ¿no? Y importante que en ese encuentro haya una parte que esté escuchando para que se desmientan, y la familia, se care. Ahí va, la familia. Entonces, el primer punto sería la mentira, el patrón, digamos, común. El segundo, ¿cuál sería? Un segundo punto, por nuestra experiencia, es una persona que se blinda, o sea, se cierra. Y aunque tú, como has dicho antes, Pablo, tengas el armamento psicológico y psicoterapéutico más eficaz del mundo, efectivamente, no se abre, no escucha, se aísla, ¿no? ¿Sabes? Se aísla, pero no permite que tú entres, ¿no? Que tú entres ahí, difícilmente no se puede ayudar. Tienes que conectar contigo también, ¿no? Si conectas contigo, es más fácil que se abra, ¿no? Sí, claro. Si no conectas. Es importante la motivación y el que te sientas a gusto con la persona que tienes delante, ¿no? Cuando hacemos coterapia es un sistema interesante porque vemos que
delante de Genaro, delante de Pablo, alguien se puede sentir más identificado, o poli bueno o poli malo. Entonces, a veces los pacientes eligen al terapeuta y no es el terapeuta el que elige al paciente, ¿sabes? Pero bueno, aquí hay muchos sistemas de defensa, hay muchas cosas con que yo me encuentro a gusto hablando hoy y creo que me puede ayudar. Eso es muy importante, tener esa mentalidad. O también, perdona que te corte, no. Lo contrario. O sea, mejor, si tú quieres autodestruirte, ¿a quién voy a poder manipular? Ahora, manipulación. Pensar, a este lo manipulo yo en tu cabeza, que después a lo mejor será o no será, pero a lo mejor eso también está ahí, ¿no? Totalmente. Esta es la tercera. Estás hablando todavía a la tercera maniobra, que sería salirse por la tangente. ¿Sabes? y entonces, pues claro, en esto, la pericia y la experiencia, yo me voy a este terapeuta, lo voy a manipular y entonces ya la misma familia nos van a dar indicaciones, oye, que vamos, que te va a poner pintar todo muy bien, porque hay una especialización casi, vamos, profesionalizada en mentir, pero hay mucha fantasía y entonces, sí, en el sentirse cogido, o cuando me encuentro pillado, o acogido, mucho mejor acogido, sí. Es cuando puedo decir, oye, pues esto es verdad, ¿sabes? Yo tengo aquí una adicción al sexo que predomina y que, porque nadie te va a decir de buenas a primeras que oye, soy adicto al sexo. No es bueno hacer más de un striptease por sesión, esa es otra de nuestras cuestiones. La persona que empieza a quitarse capas, ¿no? Y capas, no, poco a poco. Y poco a poco, intentando poco a poco ir haciéndonos adentrar en la persona, pero con la generosidad y con el ánimo de no tampoco sentirte mal, ¿no? Que al final es cambiar el sistema de pensamientos. Totalmente. Sí, y para eso hay que tener mucha humildad. Pero si tú tienes un dolor crónico, yo soy del pensamiento que si tienes un dolor crónico en tu cuerpo, ese dolor crónico o esa toxicidad de adicción se ha creado primero en el pensamiento y después en una emoción mal gestionada. Yo soy de ese pensamiento. Y si reconduce ese sistema de pensamiento en positivo, pues entonces ese dolor crónico puede desaparecer, porque si se reconduce, pregunto. Sí, la verdad es que podemos ponérselo difícil al dolor. La verdad es que hay una serie de estrategias a nivel cognitivo, a nivel afectivo y a nivel físico. A nivel cognitivo, está claro que los pensamientos, cuando hay pensamientos catastrofistas, claro, una persona ve todo negro, con miedo, magnifica. Y en ese momento no hay que tomar decisiones. Efectivamente. Sí. Javier, yo, bueno, nos encantaría seguir aquí largo y tendido pudiendo seguir hablando, pero tampoco podemos alargarlo mucho más por tema técnico de baterías de cámara y eso. ¿Cuánto falta? Estamos muy... O sea, yo estoy asombrado, ¿vale? Este podcast yo mismo lo voy a escuchar varias veces porque tiene ciertos consejos y ciertas cosas que me pueden ayudar. Y ya para ir cerrando, te queríamos preguntar lo que, como solemos cerrar nosotros, ¿qué le dirías a esa persona que está en un proceso vulnerable, en un momento difícil de su vida, ¿no? Y que, bueno, pues que puede estar viendo esto y pues tiene que dar un paso? ¿Qué le dirías a esa persona? Yo a esa persona le diría que no estás solo, que hay un sistema, hay un grupo, hay un equipamiento que va a mirar por ti, ¿sabes? Que no te vamos a abandonar, ¿sabes? Y aunque te sientas así solo, desafortunado y sin ver ninguna luz, o sea, ningún rayo de posibilidad, pues que vamos a apostar por ti con un compromiso serio para que te podamos ayudar y vamos a poner todo lo que está de nuestra parte, ¿no? No solamente la técnica, sino también nuestra experiencia y nuestra capacidad humana, que yo creo que es más importante, ¿no? Hay algo que deben de saber las personas, ¿no? Que aunque la ciencia y la técnica nos falle, el arte sobrevivirá y las ganas de tirar para adelante nunca se van a acabar. Yo darte las gracias también, Javier, y por último preguntarte si tenemos tiempo, Carlos. Vale.
que no se ha tocado el tema de las relaciones de pareja, que hoy en día pues está muy candente. Yo veo que el hombre y la mujer son muy diferentes en el modo de ver la vida, de vivirlo el día a día y demás, que son diferentes por cuestiones hormonales, biológicas y demás, fisiológicas. Y como mediador, usted ve que cuando se rompe una relación de pareja, la mayoría se genera un conflicto o acaban bien. Bien, es una pregunta bastante terapéutica, porque aquí el secreto está en saber desvincularse bien de una pareja. Hay parejas que se llevan muy bien con su ex pareja, porque se han dado cuenta, han sido honestos y han visto que no podían seguir por el mismo camino, ¿no? Entonces, en esto, claro, tanto en cuanto tú te implicas en la honestidad y en cuidar las cosas y poner de tu parte, ¿no? Y en respetar, vas a salir mejor parado, ¿no? Pero qué maravilloso es darse cuenta de que estamos en momentos diferentes, porque con la dopamina que hemos empezado, vamos a terminar, todo lo que aquello se ha generado en una efusión magnífica. Ahora no depende de nuestras relaciones sexuales, sino que se juntan, bueno, pues muchas más cosas, ¿no? Entonces, cuidado, respeto, responsabilidad, conocimiento, ¿no? Entonces, siempre hay buenas formas de despedirse, ¿no? Y es muy sano, porque es que ahí se encuentran o sea, las relaciones íntimas es lo que gobierna, digamos, nuestra felicidad, ¿no? Nuestros momentos de plenitud se la juega mucho en las relaciones íntimas. Entonces, yo le diría a esa persona, pues que, bueno, que no deje para mañana lo que hoy se puede solucionar, ¿no? Que genere serotonina en vez de dopamina, ¿no? Exacto. Mostrarse tal y como uno es, diciendo las cosas, ¿no? De manera armoniosa, ¿no? Y ahí daría 3 puertas, ¿no? Primera puerta, la puerta de la verdad, que es la honestidad. O sea, no ir a la pareja con dimes y diretes, sino antes de hablar con mi pareja, que es alguien en la que tengo una responsabilidad afectiva, voy a asegurarme de lo que salga de mi boca y le llegue sea algo verdadero. Y cuidado con eso, porque a veces cuando nos enfadamos, después, al día siguiente, viene la segunda parte, ¿vale? Segunda puerta, que sería la puerta de la empatía. ¿Cómo voy a echar yo un garrafón en este chupito que tengo aquí? Voy a ver cómo está el recipiente para ver cómo puede dosificar lo que yo le quiero decir a esta persona, cómo se va a sentir, cómo se va... ¿Qué le puede, claro, cómo le puede afectar lo que yo le voy a decir? Claro, pues hay que desarrollar las neuronas espejo un poco, de cómo se va a sentir cuando yo le cuente esto. Y tercera puerta, esto es mindfulness, ¿en qué momento le voy a hacer ver a esta persona esto que a mí me inquieta? ¿Puede esperar a mañana? ¿Puede esperar a 5 días? ¿O tiene que ser precisamente aquí y ahora? ¿No? Aquí, anti-mindfulnessmente hablando, digamos, ni aquí ni ahora. Estoy viendo aquí unas palmeras y una, bueno, pues en esta orilla donde el mar está bien asentada, se pueden hablar las cosas y en esa orilla, ¿sabes? En esa... Me encanta el agua porque, si os parece, os voy a decir una palabra, ¿no? que siento muy adentro, que es la palabra navegar, ¿no? Tanto Yolanda como Yolanda y yo somos los padres de Vega y Natalia, son nuestras hijas, ¿no? Entonces, Navega es un nombre muy bonito, estoy viendo ahí al ladito de las palmeras. En esa tranquilidad, ahí es donde es un buen momento para poder hablar las cosas, hay momentos de calidad, momentos de compartir. Y bueno, yo os estoy muy agradecido por la invitación, y yo también he aprendido cosas y se ha generado, creo que una buena... Sí, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Javier. Tenemos que quedar para la siguiente. Mucho gusto. Muchas gracias. Pablo, encantado de volver a verte.